RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, viernes 30 de septiembre del 2016. Muchos ya se alistan para acercarse a San Jerónimo, ya que el día de hoy se conmemora la fiesta patronal, valga la redundancia, del patrón San Jerónimo en el distrito del sur, dirigido por el alcalde William Paño Chinchazo, al cual le pedimos de todo corazón que esperamos que haya tomado las medidas del caso para evitar el consumo excesivo de alcohol por parte de los jóvenes, el comercio ambulatorio y principalmente que garantice la tradición de los cusqueños, no permitiendo que las danzas de otros lugares invadan la costumbre cusqueña. No estoy en contra, y vuelvo a recalcar como cada vez lo menciono, nunca voy a estar en contra de las danzas altiplánicas, pero estamos en el Cusco, en los Andes, no estamos en el Collao, y con mucho respeto a los señores que les gusta la saya y todo lo demás, pueden hacerlo, pero creo que en una porción o en una proporción minoritaria a las demás danzas, y de esta manera garantizar el folclor del Cusco, el folclor de antaño, las danzas que caracterizan al pueblo de San Jerónimo, un pueblo que tiene tanta historia. Y a propósito, también el día de hoy se conmemora el día de San Jerónimo. Mil disculpas, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia Católica, no por su carrera de médico. Vamos a comentarles que el doctor San Jerónimo es conocido o reconocido como doctor por haber traducido la Biblia del arameo, el texto antiguo, el texto de la época o del lenguaje propio de la época de Jesucristo, al griego y al latín. Es por ello que el doctor San Jerónimo recibe dicha nomenclatura. También, estimados televidentes, cambiando un poquito de tema, el día de hoy queremos conversar sobre los sueldos de los famosos policías y los integrantes de la gloriosa Policía Nacional del Perú, no sin antes disculparnos en primer término con todos aquellos policías que sí cumplen con su labor, con aquellos decentes que cumplen con su función, no con los inmorales o indecentes, porque en este programa no nos tiembla ni la voz ni la palabra al momento de calificar a los delincuentes con uniforme, que encima, y ahora no estamos hablando de presunciones, les vamos a dar a conocer cuánto es lo que perciben los señores suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Un suboficial de tercera, estimados televidentes, gana 2.500 soles, un suboficial de segunda gana 2.700 soles, un suboficial de primera gana 2.900 soles, un suboficial técnico de tercera gana 3.100 soles, un suboficial técnico de segunda gana 3.300 soles, un suboficial técnico de primera gana 3.300 soles, un brigadier gana 3.500 soles y un superior gana 3.800 soles. ¿Qué les parece? Esto tiene que ser de dominio y de conocimiento público. En cambio, un docente se capacita 5 años, hace cursos de especialidad, viaja a provincias, tiene que sacrificar incluso el futuro de sus hijos, la integridad de sus hijas, el esposo, el hogar y todo lo demás. ¿Y cuánto le paga el miserable Estado? 1.080 nuevos soles. Recalco, estamos totalmente de acuerdo con el incremento salarial a los docentes, pero lo que no vamos a permitir es que sigan desunidos. La profesora Ruth Báez nos comenta que ha logrado
acordar una reunión a lo largo de la capital de la República para lograr el incremento salarial, pero ¿qué de los otros dirigentes? Por fin queremos saber quién realmente representa al sector de educación en el Cusco. Lo representa Ruth Báez, representa Patria Roja, SUTEP Democrático, SUTEP A, B, C. ¿Quién definitivamente representa a los docentes en el Cusco? Y este aspecto lo tenemos que decir directamente, ya que los docentes hasta ayer paralizaron 72 horas y también les pedimos que esperamos y les pedimos, por favor, que recuperen los 3 días de dictado de clases, ya que los educandos, los alumnos, no pueden perder dicha condición, no pueden perder las clases que los docentes obviamente reclamaron su justo derecho, pero también tienen que recibir las clases por parte de los docentes. También pedirles a los señores de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú que se pronuncien en torno a los incidentes de hace 2 días, el pasado miércoles, cuando algunos cobardes, y acá no voy a bajar la voz, algunos sinvergüenzas con uniforme, golpearon a profesoras, utilizaron vehículos para poco más y atropellar a los docentes que reclamaban su derecho. ¿Qué pasa con los policías? Pero a la vez, viniendo a su programa, estimados televidentes, me ponía en la cabeza lo siguiente: ¿qué le podemos pedir? Y discúlpeme, señores profesionales que integran la policía o señores policías decentes, ¿qué les podemos pedir a aquellos que se capacitaron 6 meses, que tienen 5º de secundaria y que se creen lo máximo por el hecho de portar un uniforme? General Orfiles Bravo Roncal, jefe de la región policial en el Cusco, máxima autoridad policial. Ayer se lo dijimos y hoy le volvemos a reclamar lo siguiente: revise cuál es la actitud de parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, los cuales son bastante cuestionados por la sociedad. Si no, les pregunto lo siguiente, estimados televidentes, y si los de la policía se ofenden, ¿qué podemos hacer? Acá no vamos a guardar silencio cómplice de una realidad que la población perfectamente conoce. ¿Cuál es el sector más corrupto del Estado? ¿No es la policía? ¿Cuál es el sector donde se ve más procesos de alimentos? ¿No es la policía? ¿Cuál es el sector donde se ve mayor índice de capturas por actos de corrupción, inclusive policías comiéndose cheques? ¿No es en el sector policial? Reitero mis disculpas a aquellos hombres que realmente honran el uniforme de la gloriosa Policía Nacional del Perú, a la cual respetamos, pero la gran duda y la gran incógnita que tengo es el por qué un suboficial que apenas estudió 6 meses o 1 año, y exageremos, 1 año, sale y apenas sale ya cobra 2.500 nuevos soles. Un docente se capacita 5 años, tiene que ingresar a la universidad, no ingresar a Pucutu sin ánimo de ofender a nadie, prepararse, calificar pruebas, hacer tanto para llegar a 1.080, 1.100, 1.200, y un recién salidito con 21, 22, 20 años gana 2.500 soles. ¿Justo o injusto, estimados televidentes? Tenemos que empezar a ponernos la camiseta y entender que ciertamente la seguridad es necesaria, pero en el Perú ¿tenemos seguridad? ¿Realmente el Estado peruano garantiza la seguridad a través de la policía? Los policías son valientes al momento de intervenir a un conductor. Hay veces le buscan la sinrazón con tal de sacar algunas cosas, y no lo digo por todos, lo digo por el sector de corruptos, de esos delincuentes con uniforme que asaltan a vista y paciencia de la gente a aquellos conductores que no tienen algún tipo de documento propio de su condición de conductor. Pero aquí es donde Inspectoría debería revisar este asunto. Y por otra parte, también la gran pregunta que tenemos es: ¿cuándo se va a moralizar a la policía, donde se puede descubrir parejas dentro de la policía? Están con uno, con otro, y no digo por todos, pero Inspectoría funcione, pues justifiquen la remuneración que perciben mensualmente. ¿O qué pasa con Inspectoría? ¿Simplemente sirven para cobrar y nada más? Indigna que un docente se capacite tanto. Obviamente tiene que seguir capacitándose porque tiene que estar a la vanguardia del conocimiento de los alumnos, pero también le pedimos a los docentes que se hagan respetar. El día de antes de ayer vimos cómo algunos... ¿Qué palabra? Discúlpeme, yo quisiera utilizar tantos términos, pero en atención al horario en el que nos encontramos, no puedo utilizar ciertos términos calificativos como mínimo, cobardes, que jalaban de los cabellos a docentes
y vamos a decir que los policías actúan porque, bueno, eran las órdenes de alguien. Los policías tienen que mantener el respeto, y si quieren respeto, en primer término, no les trato, obviamente, a los correctos policías, sino a aquellos delincuentes con uniforme, o a aquellos corruptos, o a aquellos cobardes. ¿Quieren respeto y van a estar jalando del cabello a las profesoras? ¿Golpeando de puño, con patadas a los docentes? Ubíquense, señores de la policía, pisen tierra. ¿Qué han hecho ustedes para lograr lo que tienen? Se llaman autoridad, pero ¿autoridad en qué sentido? Moralmente hablando, ¿se le puede llamar autoridad a alguien que tiene 2 hogares? ¿Alguien que tiene 3 hogares? ¿Alguien que tiene 4 o 5 descuentos judiciales? Reitero mis disculpas, no todos, pero según estadísticas extraoficiales, casi el 25% a más de los integrantes de la Policía Nacional del Perú tienen como mínimo un descuento judicial. Son tan cobardes ese sector de policías que tienen que ser enjuiciados para reconocer a sus propios hijos. ¿Les falta valentía? Disculpen, son valientes para bajarse los pantalones, pero no tienen los pantalones suficientes para reconocer un hijo que tienen. Procesos de filiación, procesos por alimentos. Esa es la realidad de cierto sector, gracias a Dios minoritario, de la Policía Nacional del Perú. Y aquí en el Cusco, la gran sospecha que tenemos, suboficiales cuyas esposas no trabajan, tienen hijos en universidades particulares y tienen casas de 4 pisos, tienen autos del año, tienen negocios. ¿De dónde viene el dinero? Inspectoría, SUNAT, Oficina de Inspección Nacional de Tráfico, de lavado de activos, que sirve para perseguir a inocentes empresarios, pero rebuscan los asuntos propios de la policía, revisan realmente lo que está pasando dentro de este, al parecer o presumible, enriquecimiento ilícito de ciertos suboficiales y oficiales, porque acá tampoco vamos a tocar con guante de seda a los oficiales. ¿Cuánto oficial abusivo que utiliza los vehículos de la policía para que lleven a sus hijos al colegio, para que los recojan, para que vayan a almorzar, para que vayan a hacer su siesta? Pobrecitos, los oficiales que no pueden utilizar dinero de su bolsillo. Comisarios, que en horario de trabajo no están en la comisaría, uno va a buscarlos y no salen con el cuento de que fue a desayunar 10 de la mañana y está almorzando, está desayunando, 1 de la tarde, cumplidito, está yendo a almorzar, 6 de la tarde ya está cenando, y en la noche no trabaja el comisario, y se les da una bonificación de casi 1,000 soles por ser comisarios. Así que, señores oficiales de la Policía Nacional del Perú, pedimos moralización dentro de esta institución, y creo que más de un cusqueño comparte lo que estamos manifestando. Y ayer también comentarles las llamadas de aquellos malcriados que llamaban y que cortaban cobardemente, demostrando 2 cosas: su falta de educación, y segundo, que aunque no les guste vernos en televisión, igual nos están viendo. Siempre lo he dicho, hay un aparato que se llama control remoto, el que quiera puede cambiar de canal, y finalmente se evita escuchar comentarios que no estimen gratos para ustedes. Pero aquellos que nos vean, o aquellos que nos están viendo, y aquellos que nos quieran sintonizar, pueden participar, pero alturadamente, no insultándonos, no bajando de nivel. Pero ¿qué les podemos pedir? Y discúlpenme, pero hoy día sí quiero hablar de la gloriosa Policía Nacional del Perú, a la cual respeto profundamente, pero también quiero hablar de aquellos elementos indeseables, de aquellos que ensucian el uniforme, de aquellos delincuentes con uniforme. Y ojo, no me voy a retractar, yo no le tengo miedo a la policía. Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hay que empezar por lo siguiente. Es indignante el Poder Judicial cuando no ha sido. Es decir, si nosotros nos quejamos, levantamos la voz, decimos sus verdades a los jueces, a todos los que integran del Poder Judicial, les importa un ajo, discúlpeme, a esta gente. O sea, les llega altamente, igualito al Ministerio Público. Esto le digo por qué. Porque ayer soltaron a un corrupto, es decir, a González. Imagínense, es decir, hay que robar todo, hay que chuparnos unos 2 o 3 años adentro, y luego sale uno y feliz a gastar lo que se ha robado. Señor conductor, le digo lo siguiente. Muchos de nosotros nos rompemos el lomo para buscar el bienestar, es decir, tener una casa propia,
acceder de repente a un carrito, pero ya de vejez. ¿Por qué? Porque finalmente usted no es tan fácil. Yo no sé, tanta gente tan fácilmente se compra un carro, 2 carros, una casa con 2, 3, 4, 5 pisos. ¿De dónde? Entonces, yo le digo, las argucias dentro de lo que es el Poder Judicial, todo lo que hacen, disculpe ustedes los abogados, bueno, pues hacen de todo para el fin no de demostrar, sino de aparentar, o sea, de hacer el tinterillaje para que realmente gente indeseable salga nuevamente a la calle. Eso por un lado. Por otro lado, usted toca lo de la policía. Solamente, yo no veo honrosas excepciones, nunca los he visto. Todos son corruptos dentro de la policía, tanto subalternos como oficiales. Yo conozco a todos, así que por eso yo los comparo con el plátano. No hay ninguno recto, todos son torcidos. Así que, ¿qué cosa podemos pedir? Salvo que en nuestro país cambiara las leyes que totalmente drásticas para esa gente, eso sería realmente, es un sueño. Tal vez lo veamos o tal vez nunca lo veamos. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de los representantes en el Parlamento que hacen las leyes a gente corrupta también, que tiene que tapar a los corruptos. Señor periodista, le digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar la sentencia o por lo menos que lo pongan en la cárcel a Coco Acurio? Es el que ha robado más como presidente regional. Y está caminando feliz. Ahora, si lo han puesto en la cárcel a González, es porque realmente ha soltado muy poco a los fiscales y a los jueces. En cambio el otro que ha robado más, sí les ha dado más plata. Esa es la verdad, o sea, no hay otra explicación. No hay otra explicación. Que quieran los abogados decir que no, que esto por aquí, por allá con argullas de tinterillo, jamás. Estamos hablando claro y preciso. ¿Por qué? Porque ha sido así, o sea, roban, coimean al ministerio, a los fiscales y luego a los jueces y se acabó. ¿Acaso no es cierto? Usted averigüe que había un juez, Castañeda, que tiene un terreno, una casa de campo por la MAI, no sé, por algo, y Coco Acurio le ha hecho una pista con el cuento de que va a favorecer a los comuneros, que es una pista asfaltada hasta su hogar, con el pretexto de que los campesinos también lo necesitan. Son chacras que están a los costados. Así se administra, así realmente es lo que dan, no solo en dinero, sino en obras. Ahora, con respecto a los profesores, es justo que ganen más, es justo que su remuneración sea un poco más, pero también es injusto que han inventado esa palabra de la deuda social. Eso sí no estoy de acuerdo, porque ayer una profesora dijo, a mí por ejemplo me tiene una deuda de 140.000 soles. ¿De qué? ¿De qué? Imagínense. Eso sí es totalmente injusto. O sea, que les aumenten el sueldo, perfecto, más que a los policías. Pero el asunto de la deuda social, señor, no. ¿Por qué? Porque eso es injusto, porque sale del bolsillo mío, porque yo pago impuestos. De esos impuestos que cada mes tengo que estar sudando. De esos impuestos que cada mes, discúlpeme, así como a otra gente que no paga impuestos le llega altamente, pero sí pasa puntualmente cada mes a la ventanilla. Entonces, yo creo que también, si realmente llamamos a lo que es justo, pues hay que reflexionar cada uno de los sectores. Y eso no va para los policías ni para los abogados, con honrosos, muy pocas excepciones, señor. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo quiero destacar 2 puntos de parte o por parte de la participación del televidente. Primero, la gran desconfianza que tiene la población en torno al Ministerio Público y al Poder Judicial. Señores del Poder Judicial, señores del Ministerio Público, retomen la confianza del pueblo. ¿Cómo? Administrando justicia y actuando correctamente. Y lo segundo, la policía sí se tiene que reestructurar, partiendo de una reestructuración moral que es urgente. ¿Tenemos contacto? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo dijo, creo, el antecesor oyente, televidente. Mire usted, es vergonzoso que el Poder Judicial
esté soltando a tremendo delincuente que se ha llevado no solamente los 13 millones de las 13 provincias, sino todo el dinero del gobierno regional. ¿Y quién dice nada? ¿Dónde está ese frente de defensa? ¿Dónde están los gremios que tienen que reclamar construcción civil porque no hubo trabajo cuando estuvo Hugo González Ayán, Gallegos y el otro que todavía que se encuentra en la cárcel? Y el fugitivo Milenko Cárdenas, bien feliz, que se encuentra en Bolivia. Y nadie dice, pero uno que se roba una gallina, ahí está preso en Quencoro, 20 años, 15 años. Ahí ha podido tratar Hugo González Ayán, con gente inocente se encontró. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y para que no piensen, estimados televidentes, que aquí nos hemos comprometido, nos han comprado o silenciado, tenemos que comentar la noticia de que el día de ayer el expresidente regional Hugo Eulogio González Ayán salió libre. Y obviamente esto es materia de bastante controversia en el Cusco y obviamente el Poder Judicial tiene que explicar el motivo por el cual lo liberaron. Así que esperamos el pronunciamiento, doctora Elizabeth Grossman Casas, presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Quiero participar respecto a la deuda externa que acaba de declarar un televidente. Deuda externa, señor, es exactamente lo que no nos han pagado hace 23 años sucesivamente. Los de la DREG se han dispuesto como el plus. Ese es famoso, la deuda que nos tiene durante 23 años. No es que nos van a regalar en forma gratuita, señor. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente tenemos que revisar este tipo de aspectos, pero continuando tratando el tema de la liberación del expresidente regional Hugo Eulogio González Ayán, la población del Cusco se siente bastante molesta porque no olvidemos lo que pasó, los actos de corrupción por los cuales fue sentenciado. Yo me pregunto, y disculpen, quizás es ignorancia, pero ¿una persona de a pie podrá salir libre tan fácilmente? ¿O es que el poder económico puede mover algunas conciencias presuntamente de ciertos magistrados que al parecer pueden inclinar y dar por hecho que la justicia es bastante ciega? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Felicitarle más que todo por la versión que usted vierte referente a nuestra Policía Nacional del Perú. Realmente nosotros los ciudadanos cada día palpamos y vemos la triste realidad de la Policía Nacional en estos momentos. Es cierto, tenemos que felicitar a muchos policías dignos que honran su oficio y su vocación de resguardar, dar seguridad a la población. Pero pienso que es una minoría. Pero una mayoría, señor periodista, es decepcionante. Empezando de la formación. Señores, ahora la formación creo que mínimo tienen 2 años. Es como estar en una academia. Salen los señores, sean oficiales técnicos, realmente no tienen ni lenguaje adecuado para tratar a las personas. Totalmente superfluos. Solamente creo que saben qué marca de reloj deben ponerse o el celular que deben manejar. Entonces, en ese sentido, señor periodista, creo que usted, que honra la verdad, su vocación, ¿no? Creo que deberíamos difundir la población en concordancia con los periodistas que son ustedes, que llegan a la población. Tiene que reestructurarse, empezando de la formación académica de los policías. Y creo que es indignante, denantes o ayer hemos estado viendo la noticia, el trato que hacen a los señores docentes. Los señores docentes, como personas, tienen una dignidad. Y no es justo señores policías que salieron de noche a la mañana, sin una formación deficiente, mediocre, que salen de la escuela lamentablemente, y de un trato realmente indignante a los señores docentes. En ese sentido, señor periodista, creo que debía reestructurarse, cambiar las normas, leyes, y también dar mensaje. Señores seguramente en estos momentos están viendo, por lo menos pues que tengan una autoformación, en vez que estén allí teniendo conversaciones mediocres, leyendo esos periódicos chicha,
por lo menos deberían comprarse un libro y autoinstruirse. Ese es mi mensaje, señor periodista, y muchísimas gracias por darme el espacio. Buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por el aporte que nos manifiesta en el sentido de que los señores efectivos de la Policía Nacional del Perú tienen que tener mejor formación académica. Yo no quiero que se molesten, pero es viernes, así que quiero darle una instrucción para aquellos malcriados que no saben saludar. Cuando es de día, se dice buenos días. Cuando es de tarde, se dice buenas tardes. Y cuando ya está oscuro, se dice buenas noches, con mucho respeto a los señores malcriados, no todos, algunos, de la Policía Nacional del Perú. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, muy buenas tardes. ¿Sabes qué cosa, señor periodista? ¿Por qué en Plaza de Armas y procuradores, en plateros, cualquier cantidad vende drogas? Eso no le dicen nada, llevan a los señores policías, después al día siguiente la misma situación, gente venden droga, venden marihuana para ellos, y es su mercado, plateros y procuradores, pero nadie dice nada. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y de manera inmediata le pediríamos al alcalde provisional del Cusco, ya que la revocatoria sigue marchando viento en popa, Carlos Manuel Moscoso Perea, ¿cuándo se va a dignar a hacer un operativo junto a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial del Cusco para erradicar a los vendedores de drogas? ¿O es que se asustan? ¿Tienen miedo quizás? ¿Son valientes para otra cosa? Pero al momento de actuar contra los narcotraficantes a baja escala, ahí sí se asustan. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho. Respecto a la conducta de los policías, es cierto, su misión principal de estos policías, no estoy hablando de la Guardia Civil, la honorable Guardia Civil de antaño. Estos son simples policías, simples trabajadores, ¿no?, de la policía. ¿Qué podemos esperar si estos individuos, que la gran mayoría viven en un submundo, no están pues viviendo la realidad de la que vive la gran población peruana? Estos viven en un submundo, ¿no? Por ahí es que se los ve, como dijeron ya, leyendo sus periódicos chicha, hablando por celular, buscando Pokémones ahí en las plazas. Total, estos jovencitos pues están en un submundo, señor. Entonces pues tiene que reformarse ese reglamento que tienen para ingresar a la Policía Nacional, ¿no? Especialmente en lo que se refiere al perfil psicológico, ¿no? Porque muchos de estos policías que tenemos son ex piranitas, ex delincuentes, ex prontuariados, porque no hay estrictamente, no se revisan los certificados, ¿no?, de antecedentes penales y judiciales. Entonces ese perfil psicológico de los postulantes a las diferentes escuelas debe de ser muy estricto. Ahora, respecto a los delincuentes que hemos tenido en la región, no, caso González Ayán, caso Coco Acurio, se recuerda, señor Gavancho, que el año pasado la fiscal Anaís Castro, fiscal titular de la Fiscalía Provincial Penal de Huanchac, no pedía que a Coco Acurio se le haga una detención preventiva por 9 meses, y en la audiencia pública el abogado de este ratero de Coco Acurio se lo enterró a esta fiscal Anaís Castro, ¿no? Y lo que pedía no se hizo realidad, ¿no? Entonces le devolvieron el documento para que vuelva a reformular, ¿no?, la acusación contra Acurio. Entonces de eso ya va a pasar casi un año. Entonces esta fiscal Anaís Castro, de la primera Fiscalía Provincial Penal de Huanchac, ¿se lo ha guardado o es que Coco Acurio le ha pagado plata para que lo entierre y lo haga dormir su expediente? Entonces esta fiscal de nombre Anaís Castro, de la primera Fiscalía Provincial Penal de Huanchac, tiene el caso de Coco Acurio por el caso de Antonio Lorena. A esta fiscal hay que acusarla con el dedo señalador, porque es
¿no?, coautor de la corrupción que se da en el Cusco. Gracias, señor Galancho. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. De manera inmediata vamos a realizar un proceso de investigación sobre la fiscal Anaí Castro Prieto. Yo acá tengo que ser bastante claro, fue mi docente en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y obviamente se ve bastante involucrada en el asunto del delincuente, de Jorge Isaac Acurio Tito, y acá no tengo por qué retirar el término calificativo, delincuente. Coco Acurio cometió un delito, fue sentenciado, obviamente su pena está suspendida en su ejecución, pero es un delincuente. Y también la fiscal Anaí Castro Prieto está inmersa en el caso del Hospital Antonio Lorén. Esperamos un pronunciamiento de parte del fiscal decano del Ministerio Público en el Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La que le habla es una docente en actual servicio, a la cual quiero dar a conocer lo siguiente. Están hablando sobre la deuda social que se nos tiene. Es verdad, con el gobierno de Fujimori nos han quitado todos esos beneficios que nosotros como docentes tenemos. Pero para poder recuperar nuestra deuda, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hacer un contrato con un abogado que nos pide el 5% de todo lo que nos van a dar. ¿Es justo todo eso, señor? Yo creo que al docente nos traten así de esta manera hasta la fecha. Yo creo que el docente tiene que tener sus derechos para poder seguir adelante. Por eso de que nosotros estamos mal pagados, ustedes lo han visto. Si ustedes quisieran, se pueden buscar hasta las boletas. Los únicos beneficiados con todas esas deudas que se tienen son los señores de la DRE. No así los docentes, porque nosotros esperamos buenamente la paciencia de ellos para que nos puedan programar cuándo nos van a pagar. Segundo, así como usted lo dice, los corruptos de la región es igualito. Tenemos que esperar que nos paguen cuándo nos van a dar, señor. Hay profesores que han fallecido y no tienen estos beneficios. Entonces, como les vuelvo a recalcar, para poder tener nuestros pagos de beneficios, tenemos que trabajar con los abogados. Gracias. Gracias a la profesora por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la deuda social, yo le preguntaría al gobernador regional del Cusco, Edwin Licona, ¿cuándo gestionará el pago de la deuda social para dos sectores, el sector educación y el sector salud? ¿O es que se ha olvidado de esta tarea tan importante que tiene como obligación Edwin Licona, que estando 21 meses como gobernador regional, ya se embolsilló 400,000 soles por concepto de remuneración, pero ¿qué ha hecho por el pueblo? Y encima saca una publicidad de que ya está haciendo la vía expresa. La verdad, el pueblo no le cree, ver para creer, como dice cierto pseudoperiodista, o mejor, cierto abogado en cierto canal de televisión. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para opinar sobre la policía, justamente, es una tristeza ver que todos los jóvenes que no han logrado ingresar a la universidad, o no tienen un potencial, o no tienen actividad, no tienen ideas porque han sido ociosos en el colegio, han sacado las peores notas, unos repitentes, y sus padres, con dolor de cabeza, tienen que juntar 1,000 o 2,000 soles, creo que cuesta el examen de admisión, como última alternativa, porque finalmente están en Pucutu de 6 a 1 año y luego salen estos sinvergüenzas que han sido ociosos, patanes, que no tienen desarrollo para la sociedad. Yo creo que en la cuestión de la policía deberían ser, como en Estados Unidos, primero profesionales y luego por vocación policía, y ser los mejores pagados del sistema para que sean incorruptibles. Respecto de los profesores, de igual manera, también se ha degradado el estado de los profesores, el nivel de los profesores. Mis mayores respetos a los docentes de las generaciones anteriores. En mi caso, mi maestra, mi señora maestra, mi digna maestra, que la llevo en el recuerdo hasta el último día de mi vida. Sin embargo, hoy en día vemos a los maestros que no tienen un nivel educativo, no pronuncian ni siquiera bien el español, el castellano, tampoco pronuncian bien el quechua, no se sabe si están hablando quechua o español, y no tienen moral. Tantas noticias que vemos de todo lo que hacen los maestros. Encima hablan groserías, reclaman de una manera que no es la adecuada de un maestro. ¿Y eso hace un maestro? ¿Qué esperamos de los alumnos? Obviamente, el debido respeto a los grandes maestros
que lamentablemente ya ahora ya están jubilándose, pero la nueva generación de maestros dejan mucho que desear. Eso es todo, gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y la misma pregunta le planteo a la población del Cusco: ¿qué opinan del tipo de policías que tenemos egresados de la escuela de Pucutu? ¿Tienen el tamaño adecuado? 1,20 m creo que es lo que les están pidiendo últimamente para ser policías. Que sepan hablar es lo básico. Disculpen, es una ironía, y disculpen también a aquellos efectivos que sí cumplen su labor, pero el Cusco está cansado de tanto inmoral, tanto corrupto y tanto delincuente con uniforme, con las disculpas debidas del caso. ¿Tenemos contacto? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme lo que está usted hablando, también quiero participar, mi querido hermano. Aló. Lo estamos escuchando, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido hermano. Sinceramente, a esos delincuentes que usted ha dicho, esos raterazos, pena de muerte, mi querido hermano, pena de muerte, porque está escrito en la Sagrada Escritura, libro San Mateo, capítulo 5, versos 21-22, todos los ladrones, todos los ratas, pena de muerte, mi querido hermano. Ahora, en cuanto a los profesores, la verdad, no saben hablar castellano, lamentablemente, hermanos, da pena. Entonces necesitamos preparación, comenzando de nosotros mismos también, hay que eso le ponga en su conocimiento a la opinión pública. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y por favor, señores docentes, no está de más un consejo. Los consejos se agradecen. Capacítense bien, no pateen el castellano. Hay cursos de oratoria para poder expresarse adecuadamente. Recuerden que los docentes son los forjadores del presente y el futuro del país. Y aquellos malos elementos de la policía los estamos vigilando, y acá no los vamos a camuflar. A los delincuentes con uniforme los vamos a denunciar drástica y tajantemente. ¿Tenemos contacto? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente con la emoción, con lo efusivo que estamos. El tema es que yo creo que los maestros deberían ser los mejores pagados en el país, porque son maestros. ¿Qué significa ser maestro? Es el que tiene experticia para dirigir, para acompañar, porque hoy día estamos con una educación no para agarrar la manito, sino para dirigir y acompañar. En todo caso, yo creo que el maestro debería ganar 10.000 soles, pero la condición debería ser un examen exhaustivo, y solo los maestros que se saquen promedio 18 a 20, entonces deberían ser merecedores de esta remuneración, y el resto no deberían ni siquiera ser contratados de maestros. ¿Cómo es posible que en los exámenes se saquen 0, 9, 10, 11, y a eso les vamos a reclamar que les den buenos beneficios, que les den aumento en el sueldo? Eso no es justicia social, eso no es correcto. Por favor, evaluemos como ciudadanos cusqueños. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y concuerdo plenamente por lo manifestado o con lo manifestado por la televidente en el siguiente sentido. Señores docentes, ¿quieren ganar más? Dedíquense más, capacítense más y no se asusten ante los exámenes. Finalmente el capaz saldrá, el que no se tendrá que retirar. Estamos corriendo el riesgo de educar a nuestros hijos con pésimos maestros, maestros que se sacan 0 en una prueba, totalmente indignante. Algo que tenemos que también reflexionar, amigos del magisterio. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. Bueno, yo estoy de acuerdo con la señorita. El profesor debería prepararse bien. Por ejemplo, lamentablemente, hay varios profesores que han abusado de niñas y siguen ejerciendo la profesión. ¿Y dónde está, señor, la justicia? Por ejemplo, niñas que lamentablemente están estudiando y en 6º grado, 1º de secundaria, ya su cabecita los están hablando ya cosas diferentes, que se ve eso a la luz, señor, que varios profesores abusan de niñas. Y la UGEL le sigue haciendo de trabajar, simplemente les manda a un pueblo o de repente los traslada. Pero siguen laborando. Sin embargo, señor, debería haber una sanción, así como ellos están reclamando un aumento de sueldo, una evaluación bien para que sigan ejerciendo el cargo de los profesores. Eso sería todo, señor periodista.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y amigos del magisterio, escuchen la opinión de la población cusqueña, la opinión del pueblo, ya que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Quieren más sueldo? Sométanse a los exámenes. Si valen la pena, si tienen confianza, seguirán trabajando. De lo contrario, tendrán que irse pues a su casa a hacer cualquier tipo de actividad, menos perjudicar al presente y al futuro del país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería comentar también sobre el aspecto de la corrupción que existe en la policía. No es dable, ¿no?, que estos señores tengan pues 2 o 3 familias y finalmente el dinero, ¿para dónde va, no? El ejemplo lo da el general. Fíjese nada más cómo se expresa, qué léxico, qué verborrea tiene. No sabe ni siquiera dirigirse ante una cámara de televisión. Y como alguien dijo, ¿no?, anteriormente, debería haber una capacitación permanente para estos señores. Y con respecto a los maestros, yo también soy producto de la formación de los maestros. Soy profesional actualmente. Siempre ha habido buenos maestros para quitarse el sombrero, y también hay maestros que de repente deben esforzarse un poco más. Pero siempre debemos estar, señores, agradecidos a los maestros. Gracias a ellos, quieran o no, somos lo que somos. Entonces, es el único país en Latinoamérica, el sueldo pobre, paupérrimo, al sector educativo. En ningún país se ha visto que la educación tenga la inversión tan pobre. Entonces, señores, también pongamos nosotros de nuestra parte. ¿Cuántos de nosotros, profesionales, a ver si damos la evaluación que dan los maestros, aprobaríamos, como alguien decía, 18, 19, 20? Basta de ilusiones, basta de fantasías. Hablemos las cosas como son. No hagamos del árbol caído leña, señores. Los maestros se merecen respeto. Y saludo de acá a los dignos maestros, para quitarse el sombrero. Y como usted dice, el resto también tiene que prepararse. Muchísimas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y como manifestamos, estimados televidentes, hace 3 días, el presupuesto de los grandes países se destina en educación. El Perú, irónicamente, no invierte ni siquiera el 10% en educación. Congresistas por el Cusco, Edgar Américo Ochoa Peso, exdirector regional de educación, hoy congresista de la República, apele por los docentes, siempre y cuando se sometan a los exámenes, siempre y cuando busquen la unidad del famoso SUTEF, que al final de unificado no tiene absolutamente nada. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estaba llamando, soy una profesora también contratada y quisiera dar mi opinión. Primeramente decir de que lamentablemente tenemos a nuestros policías que están ganando más que nosotros los profesores y ellos todavía salen con 5º de secundaria, 6 meses de capacitación y todavía tienen, decir, la cara de ganar más que nosotros. El Estado ni siquiera nos considera a nosotros los profesores que tenemos que llevar el trabajo a nuestras casas, tenemos que prepararnos con nuestro peculio, porque lamentablemente el sueldo mísero que ganamos no nos alcanza ni siquiera para lo que es la alimentación de nuestra familia. Entonces no podemos decir de que nosotros los profesores no estamos capacitados. Usted mismo, o de repente la participación anterior, ha dicho, muchos de los profesionales serían evaluados como nosotros, a ver, veríamos quiénes son los que realmente aprobarían como nosotros. Yo soy una profesora contratada que hace 5 años o 10 años estamos viendo nuestro nombramiento y ni siquiera nosotros podemos nombrarnos ya desde tantos años. El nombramiento que hacen el año pasado también ha sido todo jugado, la corrupción que se ha presentado en la mayoría de los colegios. Entonces yo digo, nosotros los profesores estamos siendo sometidos a evaluaciones, sometidos a varias cosas, y muchos de los profesionales, hasta nuestros congresistas, son personas que ni siquiera saben ni hablar ni expresarse. Entonces yo digo, no solamente a los profesores nos tienen que venir a decir que se preparen o que estén dando evaluaciones. ¿Cuántas veces nosotros los profesores contratados tenemos que estar dando evaluaciones para trabajar al año siguiente? Entonces, y todavía nos tenemos que estar preparando, hacer nuestras maestrías, nuestros doctorados con nuestro dinero, porque los 1.200 o 1.100 soles que ganamos
no nos alcanza ni siquiera para lo que es la canasta familiar. Entonces, lamentablemente, acá en el Perú, en el único país que la educación ni siquiera es bien reconocida, y a los profesores nos están maltratando. Hay profesores todavía que van a las alturas y con esos 1.100 soles ni siquiera creo que para poder vivir como debe de ser. Entonces, así como ha dicho la anterior participación, los profesores todavía, nosotros nos tenemos que matar y criar, prácticamente educar a hijos ajenos, y todavía el malagradecimiento de muchos padres de familia, que todavía nos vienen a decir de que tienen que prepararse, tienen que dar evaluaciones. Está muy bien, nosotros estamos capaces para dar las evaluaciones, pero el trato justo. Ningún policía nos debe de tratar como lo que nos han tratado días anteriores. Los policías deben de respetar porque ellos también son productos de los profesores. Entonces, solamente es decir de que lamentablemente es el único país que ni siquiera toman en cuenta ni respetan a la educación que se da en un país. Todo tiene que ser el resultado de la educación. Muchas gracias. Gracias a la profesora por su gentil e inteligente sintonía, y vuelvo a ratificar lo que manifesté el día de ayer de manera enérgica. Acá no vamos a proteger ni a blindar a ningún cobarde con uniforme como los policías mediocres que golpearon a profesoras, jalándolas del cabello, empujándolas, dándoles puñetes. ¿Vamos a permitir esto? Tenemos que cerrar filas en contra de estos, ¿qué les digo?, cobardes con uniforme, en contra de estos cobardes que la verdad deberían ser retirados de inmediato de la policía. A los docentes se les debe respetar, por si acaso, señores policías. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Bueno, ahora que usted está hablando de examen a los profesores, a esos profesores, sería muy bueno, porque vea usted, mira, será pues una gran cantidad de profesores que nunca han pisado la universidad, es la pura realidad. Me recuerdo en la época, en el primer gobierno de Alan García, han entrado pues bastantes personas, como profesores, terminando la media nomás, después a un año se han capacitado, un mes, algo así, en la universidad, y algunos... Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y por si acaso no vayan a pensar que al momento de hablar del doctor Alan García Pérez cortamos, ya que quien les habla no tiene militancia partidaria, mucho menos es aprista. Así que, aclarado este detalle, estimados televidentes, tocar el tema que planteaba el televidente antes de que se corte la llamada. Hay muchos docentes nombrados que jamás han pisado la universidad. Ironías de la vida que también se tienen que revisar. Capacítense. Estamos plenamente de acuerdo con que se les tiene que incrementar el sueldo por justicia, por derecho, por ética, pero mínimo, capacítense. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, quien habla es una persona que ya pasa los 60 años. Entonces, yo digo respecto a los profesores, a los docentes llamados de tercera con quinto año de secundaria, no solamente se han nombrado en el gobierno, en el primer gobierno aprista, sino que ha sido pues en el segundo gobierno de Belaúnde, señor. Hay muchas empleadas, ¿no? Con respeto, desde luego, ser trabajadora del hogar dignifica a las mujeres, pero hay muchas trabajadoras del hogar de Mariscal Gamarra, de los años 60, 65, 70, fueron nombrados como profesores de tercera, porque estas trabajadoras del hogar estudiaban en la nocturna del colegio Clorinda Mato de Turno, y con derecho accedieron pues a ser docentes de tercera, y desde el segundo gobierno de Belaúnde. Yo recuerdo muy bien donde está el local ahora de lo que era el ex local del Chinito, en Mariscal Gamarra. Ahí funcionaba la subdirección técnico-pedagógica, ¿no? A cargo de la profesora también ya difunta hoy día, Miguelina Álvarez Rosell. Con ella recuerdo que se nombraba pues a docentes de tercera, porque ahí se recogían las resoluciones de nombramiento. Entonces no es que solamente desde el gobierno de la APRA, señor, desde el segundo gobierno de Belaúnde. Es que esos que opinan de la APRA, esos son pues
recién han bajado pues de la altura de su comunidad, recién no viven en el Cusco 20, 30 años y ya se creen cusqueños, pues señor. Esa es la verdad. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por los alcances que nos da. Y a propósito de ello, le pediríamos al director regional de educación que nos comente cuántos son profesionales de los profesores que realmente ejercen la labor digna del magisterio. Hay muchos que ni siquiera al parecer habrían pisado un instituto, o algunos que tienen estudios de instituto a medias. Así que, señor director regional de educación, lo vamos a visitar. Esperemos que no se escape. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Respecto a lo que han comentado los dos señores anteriormente, a su conocimiento de esos señores, ya no existen en el magisterio profesores de tercera. Los que no se han titulado, con razón o sin razón, desgraciadamente el Ollanta los ha sacado injustamente. Bueno, entonces los señores tienen que imbuirse pues con la realidad, no vivir del pasado. Es cierto también, no solamente en el primer gobierno, segundo gobierno, tanto de Alan como de Fernando Belaúnde, que han nombrado intitulados. Eso viene desde los años 50. Inclusive aquellos años habían colegas, profesores, con primaria. Eso ya fue, ya no hay eso para su conocimiento de esos señores. En cuanto a los señores policías, si se les puede llamar señores policías, ¡qué cobardía! Ese señor general Ordiles, que no es cusqueño, que no le iguala ni al zapato del general Pantoja, claro, pues se caracteriza por su matonería porque no es del Cusco. No da órdenes nomás para golpear a la gente. Y sabemos cómo trabajan estos señores, ¿no? Cuando te roban la casa, lo primero que te dicen es de quién sospechas y nunca solucionan esos problemas. Gracias, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por favor tome cuenta de lo que está manifestando el pueblo, señor general de la policía Orfiles Bravo Roncal, jefe máximo de la policía en el Cusco. Creo que usted tiene la obligación porque cobra un sueldo. Si no me equivoco, creo que su sueldo llega o bordea los 10.000 soles o hasta lo supera. Creo que tiene la obligación de garantizar el bienestar en el Cusco, partiendo de que sus efectivos, los que dependen directamente de usted por la subordinación que existe en la policía, de comportarse bien. Primero, que aprendan a saludar. ¿Qué pasa con los policías que se creen lo máximo por portar un uniforme? Son autoridad, pero autoridad en atención a ¿qué? Haber acabado quinto de secundaria, a saber hablar castellano, que en muchos casos ni siquiera lo pronuncian adecuadamente. Así que, señores policías, señor general, ubique a su personal. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Nos colgaron, parece que se incomodaron ciertos amigos de cierto sector del ente público que cuando tocamos ciertos aspectos se incomodan, se molestan y se fastidian. Esto simplemente muestra la mediocridad, estimados televidentes, que no solamente existe en la policía, sino en diferentes aspectos de la vida humana. Cuánto mediocre que lamentablemente por su frustración tiene que demostrar su actitud. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería decir sobre la policía. Efectivamente, pues gente muy ordinaria, muy simplista, porque ese tipo de formación han estado destinados para eso ellos. Y encima son pues inmorales, están con las policías de tránsito. Se está viéndose pues en señal cerrada, veo en cable, de que en escándalos en las comisarías, las policías con los policías masculinos y femeninos, ahí inmoralmente están. Ahora otra cosa también de los profesores, hay profesores abusivos, pegalones, gritones. Dígame por qué cree que mucha gente opta por matricular a sus hijos a un colegio particular, donde la enseñanza es mucho mejor, hay que reconocerlo, le duela a quien le duela. Y por ejemplo, yo un año mi hija le metía a una escuelita Rosario acá por la avenida Grau, porque el colegio Santa Úrsula se trasladó, era particular.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y comentarles que efectivamente hay actos de inmoralidad que muy pronto los sacaremos en video de parte de algunos policías, principalmente de tránsito, que en lugar de estar controlando el tránsito están pokemongueando, como muchos que practican este tipo de, distracciones, pero en nuestro entender, creo que la policía cobra para garantizar el bienestar, la seguridad y principalmente su razón de ser, el orden interno. Policías que lamentablemente ensucian el uniforme. No digo todos, pero gran parte de los integrantes de la Policía Nacional del Perú, aspecto que se tiene que difundir. Sabemos que muchos no se atreven a hablar de la policía porque tienen miedo, quizás tienen rabo de paja, pues tienen antecedentes penales, policiales, judiciales, pero ¿quién les habla? Como no tengo rabo de paja, como no me he comprometido con nadie, como soy plenamente independiente, no tengo por qué guardar silencio cómplice ante la corrupción, y mucho menos asustarme ante los cobardes y corruptos, a los cuales vamos a retirar de la sociedad. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Me disculpo, yo sé que utilizo un lenguaje en ocasiones un poco fuerte, pero ¿qué quieren que haga? Que me ponga ciego ante la realidad que pasa en el Cusco. Mi obligación cada tarde al sentarme frente a esta cámara de televisión es decir lo que el pueblo tiene que conocer y no ser como aquellos que simplemente se callan, como aquellos que teniendo un micrófono o estando detrás de una cámara guardan silencio, se callan por la publicidad o se callan por otro aspecto. Vuelvo a reiterar, este programa es totalmente independiente, no tiene publicidad, no tengo jefe, o como en otro idioma dicen, no tengo patrón a quien rendirle cuentas de mis acciones. Como comentario final, estimados televidentes, y para que el alcalde de Santiago no sienta que lo hemos olvidado, pedirle por favor una sola cosa: trabaje Franklin Sotomayor Apaza, 21 meses como alcalde, pintando postes, pintando paredes, colocando mariposas, mariposones, elementos decorativos. ¿Cuándo va a realizar una obra de envergadura? Y segundo punto, Franklin Sotomayor Apaza, mucho cuidado con las presuntas denuncias de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco. Por último, estimados televidentes, y como siempre invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud, ya que sin salud no podemos vivir. Que pasen un lindo fin de semana, nos vemos el lunes, Dios mediante. Muy buenas tardes.